todos y vamos a leer Éxodo capítulo 15, versículos 23 y 24. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Antes de este suceso, el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. Todos recordamos que el Mar Rojo se abrió en dos y el pueblo de Israel cruzó por ese mar en seco. Y hasta que pasó la última persona del pueblo de Israel, ahí se cerró el Mar Rojo y el ejército del faraón y el faraón quedaron en las aguas del Mar Rojo. Se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. Entonces cuando cruzaron, ellos, dice en el capítulo 15 que y levantaron un cántico. Moisés y el pueblo de Israel levantaron un cántico y empezaron a alabar a Dios por lo que había hecho. Seguido de esto, caminaron 3 días por el desierto y no encontraban agua. Entonces, cuando encontraron por fin agua, resulta que esa agua era amarga y no la podían beber. Entonces, ellos empezaron a quejarse y a murmurar. Dice que murmuraron contra Moisés. Y esto es parecido a lo que había pasado en el capítulo 14. Porque en el capítulo 14 ellos habían salido de Egipto. Dios había enviado las plagas a Egipto, hasta la última plaga que fue la muerte de los primogénitos. Entonces todos salieron, todo el pueblo de Israel salió y salieron a alabar al Señor. Pero cuando el ejército del faraón y el faraón fueron a perseguirlos, entonces se quejaron contra Moisés, murmuraron de Moisés, y empezó a levantar su queja y le dijeron a Moisés: Moisés, te habíamos dicho que era mejor ser esclavos en Egipto y no salir y morir en el desierto. Entonces este pueblo de Israel vio cómo Dios envió las plagas a Egipto. Y después de eso vieron cómo Dios los sacó de la esclavitud. Y cuando fueron perseguidos, empezaron a quejarse. Después vieron cómo Dios los liberó cuando pasaron por el Mar Rojo. Y cuando se cerró el Mar Rojo, vieron la victoria y alabaron al Señor, levantaron un cántico. Le dijeron: Señor, tú eres nuestra fortaleza, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y después de eso pasaron 3 días en el desierto sin beber agua y empezaron a quejarse. Se les había olvidado todo lo que Dios había hecho. Se les había olvidado que Dios había enviado las plagas a Egipto. Se les había olvidado que Él abrió el mar en 2. Se les había olvidado que Dios era una columna de nube en el día y una de fuego en la noche que los guiaba y los alumbraba. No nos parecemos muchas veces a ellos. Al pueblo de Israel vemos tantas veces milagros de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos visto cosas donde nos damos cuenta que solamente fue Dios el que intervino? Vemos milagros del Señor. Pero cuando llegan las pruebas, cuando llega la dificultad, se nos olvida lo que Él había hecho antes. Se nos olvida que Él nos liberó. Y nos quejamos, dudamos, nos volvemos incrédulos. Porque es muy fácil alabar al Señor cuando hay victoria. El pueblo de Israel, cuando vio la victoria, cuando el ejército del faraón se ahogó en el agua del Mar Rojo, cantaron y alabaron. Es fácil alabar al Señor en medio de la victoria. Eso cualquier persona lo puede hacer. Lo complicado es poder alabar al Señor y seguir confiando en el Señor en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y después dice en el versículo 25: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios había probado al pueblo de Israel, los probó para ver cuál era su fe. Y muchas veces nosotros vamos a pasar por muchas pruebas porque Dios quiere probar nuestra fe, si realmente confiamos en Él, aún en los momentos difíciles.
Pero lo lindo es que Dios los probó, pero también les dio la salida. Le mostró a Moisés que echara un árbol sobre las aguas amargas. Cuando Moisés echó ese árbol en las aguas amargas, se endulzaron y pudieron beber de esas aguas. Yo quiero decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que abrió el mar rojo en dos, el mismo Dios que envió las plagas a Egipto y al faraón, el mismo Dios que endulzó esas aguas amargas, es nuestro Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el gran yo soy. Él no es el gran yo fui o el gran yo seré, sino el gran yo soy. Hoy Él te va a salvar. Cuando estés en un momento de dificultad, ahí el Señor te ayudará. No confíes en tus fuerzas, confía en el poder de Dios. Recuerda cuántas veces Él te liberó. Recuerda los milagros que Él ha hecho por ti. Y Él los volverá a hacer una y otra vez, porque Él es Dios. Y para Él no hay nada imposible. Él puede hacer cosas sobrenaturales para ayudarte y salvarte. Él espera de ti una respuesta de fe. Y quiero decirte también que Él te dará las estrategias para salir de la prueba. Así como Él pone pruebas en tu vida para probar tu fe, Él también te da la salida. Él le dio la estrategia a Moisés, le dijo, echa el árbol en el agua. Él también te va a mostrar, Él te va a guiar, Él te va a dar la salida en medio de los problemas, en medio de las pruebas. Confía en Él, busca la dirección, busca que el Espíritu Santo te guíe y Él te mostrará la salida. Y Él convertirá esas aguas amargas de la prueba en aguas dulces. Quiere decir que Él transformará esa prueba en tu vida y la transformará en bendición. No dudes de Él, alábalo, confía en Él aún en los momentos de dificultad y verás la mano poderosa de Dios en tu vida. Dios te bendiga y nos vemos a primera hora con Él.